lo que me parece importante es visibilizar en este conversatorio la naturaleza de este festival, que es dar a conocer textos contemporáneos de habla alemana que son traducidos al español y que además son montados por directoras y director, en este caso, acá en México. Y eso da en sí mismo una naturaleza muy particular de este proyecto. Y me pareció que clave que se visibilice esta constelación que es este festival, todas las personas que están implicadas, todas las capas que hay que considerar para lo que finalmente ustedes ven en escena en estas puestas en escena, que finalmente son más que solo lecturas dramatizadas por el tremendo trabajo que ustedes hacen. Voy a presentar primero, voy a ser en ese sentido un poco informal esta vez porque tenemos poco tiempo, quiero aprovecharlo al máximo. Pueden saber más de estas grandes creadores en línea, entonces voy a hacer una presentación rápida de los nombres y de ahí quiero invitar a hacer una presentación de ustedes mismos a través de una pregunta. Entonces tenemos a María, a Catherine, a Kai, a Claudia, que es muy importante, que también va a hablar, que es traductora y que coordinó todas las traducciones, que me parece clave en este festival. Tenemos a César, a Mirna, a Belén y a la Ciel. Muchísimas gracias por estar hoy día en la noche todas acá. Y a modo de presentación, lo que yo quiero es empezar con una primera pregunta, y que es, ¿qué es lo que les mueve, les motiva a hacer lo que hacen? Escribir, dirigir, en este caso, y traducir. Entonces, empezamos por aquí, ¿te parece? Ahí hay un micrófono. ¿Sola? ¿Sí? Ah, ya. Pues, ¿qué pregunta para comenzar? Sentido de vida. Sí, por eso hago teatro. Yo creo que hay ciertas preguntas que solo se pueden responder o intentar responder en tanto que están en un escenario. Y en ese sentido, bien copiona la Ciel, eso le da sentido a mi vida, así como el trabajo con las personas y eso. Creo que es una pregunta que me he hecho, que me hago constantemente. Entonces, bueno, podrá cambiar. Pero por ahora es la manera de contactarme con la otredad, ya sea las y los creadores con las cuales trabajo, con el público. Es mi manera de sentirme humana. Y creo también que es un lugar hermoso para hacerme preguntas en conjunto, para hacernos preguntas. Pues yo también soy un copión. Coincido mucho con Mirna. Creo que dirigir para mí últimamente igual vivo este fenómeno de preguntarme cada semana y cambiar la respuesta, y a veces la respuesta es más frívola y a veces es existencialista y filosófica y profunda. Pero en este momento creo que el dirigir teatro es mi ventana para dialogar en comunidad.
poner preguntas, y es la manera como de compensar una carencia de carácter o de personalidad que me impide de pronto hacer demasiado contacto con la gente, y es a través del escenario y de dirigir mi posibilidad de encontrar un sentido comunitario, de vivir en comunidad un fenómeno, una pregunta, y explorarlo hasta donde en comunidad nos dejemos todos juntos. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Qué te mueve a traducir? ¿Qué me mueve a traducir? Hay cosas que me conmueven realmente cuando las leo y quiero que más gente se conmueva para leerlas, a leerlas. Y la única manera de que eso sea posible es, si yo lo leo en alemán, pues es traducirlo al español. Creo que en realidad es eso, quiero compartir con la gente todos los textos importantes, profundos o divertidos o hermosos que no son accesibles de otra manera que a través de la traducción. Also ich glaube, ich brauche das Schreiben an allererster Stelle mehr, als das Schreiben mich braucht. Und ich brauche auf jeden Fall das Schreiben, um mich überhaupt in der Welt zu verorten. Und ich glaube, eigentlich hat es auch mit so einem wirklich Ordnungs- und Sinnbedürfnis zu tun, und weil man ja vor diesem unglaublichen Chaos steht von Dasein. Und das Schreiben fürs Theater ist halt besonders toll, weil ich würde sagen, dass ich heimlich eher für die Produktionsteams, für die SchauspielerInnen, für die Regieleute, für alle anderen schreibe, als für das Publikum. Weil das sind ja die dann weiter dazu denken und arbeiten, kreativ arbeiten, und wo auch so ein Austausch stattfindet. Und das ist auch für mich so das Bereicherndste. Und ich glaube, was mich dann inhaltlich halt voll bewegt oder mir ein Anliegen ist so, also eine Sache, die sich durch meine Arbeit durchzieht, für so abstrakt scheinende Machtverhältnisse, die konkret zu fassen zu kriegen und so zu denormalisieren. Yo necesito la escritura más que la escritura me necesita a mí. Y necesito la escritura para poder ubicarme en el mundo, para poder encontrar un orden y un sentido en medio del caos del ser. Y escribo para el teatro. Cuando escribo para el teatro, en secreto, lo hago sobre todo para los equipos que van a montar las obras, para quien dirige, para quien actúa, para todos quienes participan en un montaje. No lo hago para el público, porque en realidad son los equipos de esta gente creativa los que van a seguir reflexionando acerca de mi escritura en su montaje, los que se van a ocupar de manera crítica de este contenido, y quienes van a entrar también en un intercambio con lo que yo estoy escribiendo y lo van a llevar más allá. Y esto es lo que me parece más enriquecedor. Y en esta cosa abstracta y en las relaciones de poder que existen, yo lo que trato a través de mi escritura teatral es de desnormalizar estas relaciones de poder. Ja, es fällt mir jetzt schwer, sehr originell zu sein, weil alles, was hier schon gesagt wurde, trifft auch irgendwie auf mich zu. Vielleicht kann man noch den Spaß hinzufügen. Es macht mir einfach wahnsinnigen Spaß zu schreiben. Ja, dabei belasse ich es. Me resulta difícil ser original después de todo lo que ya se dijo aquí, porque en realidad estoy de acuerdo con todo, pero voy a añadir algo. Escribo porque me divierto escribiendo. Tolle Antwort, Katrin. Ja,
bei mir ist tatsächlich so, dass ich das Gefühl habe, wir alle leben in einer Welt, in der wir sehr viel zu kämpfen haben. Und das Theater ist für mich da oft ein Ort der Hoffnung, weil ich glaube, ich weiß, dass hier die Utopie entstehen kann und die Utopie hier zur Manifestation wird, um dann in die Welt rauszuwirken. Und ich glaube, dass es dazu das Theater braucht. Und deswegen schreibe ich. Qué buena respuesta, Catherine. Yo escribo porque vivimos en un mundo en el que hay que luchar mucho, en el que hay que combatir constantemente. Y yo escribo por la esperanza, para lograr esperanza. Aquí se construyen utopías, y en el teatro se construyen utopías, y las utopías se manifiestan aquí en el teatro, y esas las podemos llevar hacia el mundo, sacar al mundo. Esa es mi razón para escribir teatro. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Así uno tiene otro tipo de insight de quién estamos acá. Lo que a mí me gustaría ahora un poquito estructurar esta conversación de tal manera de cómo se gesta también el festival. Se seleccionan textos de Suiza, Austria y Alemania, que son los países que participan en este festival. Se mandan a traducir y después se seleccionan a directores, directoras que pueden llevar a escena estos textos donde también se cree que dialogan o bien o tienen en el fondo la aproximación que podrían llevar una lectura interesante a escena de esos textos. En ese sentido, lo que quiero hacer primero es mostrarles cómo se ven los textos de las y los autores, para que ustedes puedan visibilizar la estructura de esos textos y para que entiendan también lo que significa traducir un texto así y que para también tengan una idea de lo que significa montar un texto así. Yo creo que es sumamente importante tener ese insight que probablemente de otra forma no lo tenemos. Entonces, preparamos y sacamos algunas hojas de algunos textos solamente para que ustedes lo puedan ver. Para que vean un poco cómo está construido los textos. Podemos pasar al siguiente. La idea es como... Ahí hay un QR que te puede llevar a un audio, a un video, a diferentes otros formatos que complementan el texto mismo. Acá tenemos para que vean a qué funciones corresponde cada texto. Ahí hay otra estructura. Son dos hojas, uno y uno. Muchísimas gracias. Yo creo que, o sea, quería hacer perdón. Gracias. Me pareció importante porque la estructura de los textos que tenemos en este caso en sí mismo, creo que ya plantean una situación muy particular y un desafío muy particular más allá del contenido mismo. Y que también me parece importante para dar pie a la siguiente pregunta es, que quiero empezar primero con los autores. ¿Por qué eligen este tipo de formato? ¿Por qué están desarmando un formato más clásico de escritura
Pareciera que hay una búsqueda en los textos como de lograr a través de ellos que pasen simultáneamente cosas, que se desdibujen las personas, la persona que habla. Cuéntanos un poco acerca de esta decisión de escribir los textos en estos formatos. Bueno, also wir haben darüber auch schon jetzt vor ein paar Tagen, also in den letzten Tagen bei den Workshops gesprochen. Also bei mir ist es so, dass immer sich der Text die Form sucht, die er braucht, und in diesem Fall ist es ja sehr so eine Form, die von der Geografie und der Gleichzeitigkeit bestimmt ist, weil mich hat das inhaltlich auch sehr beschäftigt, dass im Kontext von so Klimakatastrophe, Klimazerstörung es eben wirklich gelogen wäre, wenn man versuchen würde, eine in sich geschlossene Geschichte zu erzählen, die vielleicht auch eine Dramaturgie hat von Heldenreise oder es gibt irgendwie steigende Handlungen, Klimax, fallende Handlungen, Auflösung oder so Tragödie. Also es ist ja irgendwie ambivalenter als das und gibt so viele Stränge gleichzeitig und es passieren unendlich viele Dinge gleichzeitig. Und das ist natürlich nur ein sehr kleiner Ausschnitt, aber dafür habe ich versucht, eine Form zu finden. Und es findet dann auch an unterschiedlichen Orten statt, die irgendwie miteinander korrelieren, aber eben nicht so dieses, wie man es aus der klassischen Dramaturgie kennt, Kausale haben, was die Orte und Ereignisse verbindet, sondern eben eher eine Art von so Wechselwirkung, die sich auch nicht immer ganz bis zum Ende hin erschließt. Und bestimmt ist das dann, würde ich sagen, von Rhythmus, der irgendwie vorgibt, wie das so komponiert wird. Esto ustedes en el público no lo saben, no lo pueden saber, pero ya hablamos un poco de esto en el taller que di hace unos días. Yo siento que es el propio texto el que se busca la forma adecuada. En el caso de Días Estridentes fue la geografía y la simultaneidad de los hechos los que me llevaron a encontrar esta forma. Cuando hablamos de cambio climático y de catástrofes climáticas, sería una mentira tratar de contar una historia cerrada en sí misma, ¿no? Con la clásica estructura del viaje del héroe, con la trama que sube, que pues, el desarrollo tiene un clímax, después baja y tiene una resolución. Eso no es verdad en este caso, en este tipo de historias. Es mucho más ambivalente todo. Pasa muchas cosas al mismo tiempo, hay diferentes lugares que están correlacionados entre sí y hay que encontrar una forma para todo esto que no es causal, hay muchas interacciones que no se pueden resolver de manera uniforme y que a veces ni siquiera al final se pueden resolver. Y todo esto converge en el ritmo, en un ritmo particular de cada obra, que es lo que compone todo esto y lo determina. Ich glaube auch, dass die Skriptseite dadurch so ein bisschen zum Theaterraum wird. Also für mich geht es darum, Zeit und Raum, wo die Figuren sind, wann die Figuren sind, gleichzeitig an unterschiedlichen Orten, an neuen Orten, an alten Orten auf der Seite abzubilden. Und damit halt eben, wie du ja auch gesagt hast, eine Gleichzeitigkeit einfangen zu können, die trotzdem in ihrer Komplexität eine Sichtbarkeit hat. A mí me parece que la hoja de la obra, o sea, del guión teatral, equivale ya un poco al espacio teatral. Es una forma de plasmar también el tiempo y el espacio. Hay muchas cosas que suceden también de manera simultánea, entonces los personajes, bueno, ya no lo tenemos aquí, sí lo tenemos. Bueno, se ven cómo los personajes actúan de manera simultánea
ya en la distribución de la página. En la propia página ya queda plasmada una parte de la acción teatral de los diferentes personajes en el tiempo de la obra. Ich möchte an 2 Punkten hier anschließen, aber vielleicht etwas vorwegschicken. Wir schreiben ja nicht im luftleeren Raum, sondern in einer ja auch Traditionslinien, auch wenn uns das vielleicht nicht so bewusst ist. Ich kenne die mexikanische Gegenwartsdramatik nicht. Das ist sehr peinlich, aber so ist es. Im deutschsprachigen Raum gibt es eine starke Prägung durch Postdramatik, die weggeht von der Dramaturgie, oder schon sehr lange, seit 30 Jahren schon weggegangen ist von der Fabel, von einer herkömmlichen Dramaturgie. Und was sehr viel mit medialen Einflüssen zu tun hat, mit einer Verabschiedung eines Geschichtsmodells, mit ganz großen Fragen, die letztendlich sich Ende der 80er Jahre auch ja, so beendet haben oder beendet schienen. Und wenn man jetzt Klimawandel, ökologische Katastrophen erzählen will, kann man sie ja nicht auf einer Ebene, so wie ich das bei anderen Stücken gemacht habe, dass ich sie rein aus dem dokumentarischen Formaten raus entwickle, erzählen, sondern benötige eben verschiedene Orte, also das sehe ich irgendwie verschiedene Perspektiven, ja, die da reinkommen, verschiedene Layers. Interessanterweise, da würde ich eben gibt es in der Dramatik, in deutschsprachigen Dramatik, eine Zurückwendung, ja, an den Mythos. Das ist viele Stücke sind entstanden, die sich mit die Antigone oder Ödipus aufnehmen, also die griechische Tragödie wieder einschleusen, wenn es um die Frage der klimatischen, weil es eben die Frage der Verschuldung, der kollektiven Schuld so stark im Raum steht, wird das ja auch auf diese Weise thematisierbarer. Ja. Aber ja, es hat sich eine Theaterpraxis im deutschsprachigen Raum, aber auch eigentlich in Europa, also es gibt sehr unterschiedlich, aber im deutschsprachigen Raum hauptsächlich, ergeben, dass das Publikum auch ja, damit auch umgehen kann, dass es eine sehr offene Form ist, dass Raum, Zeit und also diese Einheit von Raum und Zeit in Personen einfach nicht mehr gegeben ist, sondern einfach da ja, gibt es ganz unterschiedliche Formen, narrative Formen reinkommen oder ja, Tiere, also nicht nur, eben haben wir ja gehabt hier, also dass es sehr unterschiedliche Erzählformen gibt, die gar nicht und auch nicht Erzählformen, sondern theatrale Formen, die ganz unterschiedlich mit der Frage der Repräsentation auch umgehen. Ich würde mich interessieren, einfach als Gegenfrage, wie hier die Praxis ist, also weil ich einfach zu wenig weiß. Da wollte ich auch noch hin. Ja. Bueno, yo quisiera decir que aquí no estamos actuando o trabajando en un espacio vacío. Todo esto proviene también de una tradición. Me da pena decirlo, no conozco nada de la dramaturgia mexicana contemporánea, pero, o sea, no sé lo que está pasando aquí, si también se da, pero lo que pasa en el ámbito germanoparlante ahora en la dramaturgia tiene mucho que ver también con lo postdramático, donde la escritura teatral se ha ido alejando de la dramaturgia clásica, de las fábulas, de las tramas clásicas, que tiene también mucho que ver con influencia del arte electrónico, del arte mediático.
que se ha ido desprendiendo de los modelos tradicionales para contar historias, más o menos desde finales de los años 80. Y cuando se habla del cambio climático o de catástrofes ecológicas, no se puede partir de un formato meramente documental, sino algo que permita poner en escena diferentes lugares, diferentes perspectivas, diferentes capas, estratos. Y además de esto, en la dramaturgia alemana ha habido en los últimos tiempos también un fuerte retorno al mito, a los antiguos griegos, a la tragedia, Edipo y demás, porque tienen mucho también que ver con el tema de la culpa, ¿no? Cuando hablamos de cambio climático o de todas las catástrofes que están pasando, también hay que ver cómo se tematiza la culpa, y eso se puede hacer muy bien a veces a partir de todas estas formas antiguas, mitológicas o míticas. Y esta ha sido la praxis en Europa en los últimos tiempos, sobre todo en el ámbito germanoparlante, que es de donde yo vengo, pero también en Europa, y que también de alguna manera se abre al público, porque son formatos abiertos, donde el tiempo y el espacio coinciden y se dan en formas narrativas diferentes, que incluyen también otro tipo de personajes que quizá antes no aparecían o que no tenían forma de expresarse, como por ejemplo los animales. Y no solo es una forma de escritura diferente, sino también formas teatrales diferentes. Y a mí me interesaría mucho saber también cuál es la praxis aquí en México, y creo que esto es lo que vamos a ver ahora. Sí, justo iba a pasar, o sea, también era un tema, pero voy a aprovechar inmediatamente tomar esa pregunta y abrir la conversación. Quería también pasar a preguntarles qué es lo que les pasa a ustedes o cómo aproximan o se aproximan a estos textos que reciben, pero tomando primero la pregunta de Catherine, un poco de cuáles los textos, o sea, ¿encuentran estos textos también ustedes? ¿Escriben estos textos ustedes? ¿Cómo dialogan con esta escritura? ¿Cuál es la tradición acá en México? Un poco desde la experiencia de ustedes, respondiendo a la pregunta de Catherine. Bueno, quiero comentar que es la primera vez que monto una obra escrita por alguien. Para mí es la primera vez. Es la primera vez que me aproximo a un texto. Digo, claro, yo estudié en una escuela y como actriz, tengo una carrera como actriz, y que claro que he actuado muchas obras escritas, de hecho he actuado 3 obras alemanas, pero dirigir, realmente esta es la primera vez que dirijo algo escrito de alguien. Mi historia, más bien, trabajo con creadoras y con creadores escénicos, con las y los cuales formo universos y discursos que se entrelazan con lo que queremos decir como equipo. Que por eso también acepté este texto cuando lo leí, y que supongo que por eso también me buscaron, porque la dramaturga, al leer la obra, la dramaturga se acercó de esa manera con un sector. Entonces a mí me pareció maravilloso porque era un diálogo, ¿no? Era como entender lo que ella quiso hacer en un primer arribo, yo tratarlo junto con el equipo, por supuesto, ¿no? El yo se vuelve nosotras, nosotros, fuera de querer ser muy amorosa con ellas, ¿no? Cero. Realmente sí lo abordamos juntas y juntos desde el inicio. Y creo que encontré, para mí era una puerta muy linda poder dialogar con alguien que hizo algo
que se parecía a algo que yo ya había vivido dentro de, pero de mis procesos personales, pues, ¿no? Entonces, realmente no fue tan difícil, por decirlo así. Aunque siento que si me dijeran y yo montara esta obra sin ser de 3 semanas y media, sin ser el tiempo de 3 semanas y media, a mí me encantaría hacer un laboratorio. Siento que eso sí me hizo falta, porque creo que los actores con los que trabajé, los performers con los que trabajé, tienen mucho que decir del tema y también, por supuesto, en México entrelazarlo con otros testimonios vivos, vaya. Vivos acá, ¿no? Como más bien en el contexto. Sí me faltó la investigación, ¿no? Eso, pero eso quería decir. Yo, la verdad, creo que de principio yo no hubiera escogido una obra como Still Loading para dirigirla. Y por eso celebro mucho este encuentro y haber visto este texto, trabajado con este texto. De entrada, yo lo hubiera leído y hubiera dicho, no, esto está muy raro, no. Pero este encuentro y como la invitación que me hicieron a participar en esto fue como, ok, te toca, ¿no? Te toca, tal cual. Pero después, bueno, leí el nombre de la autora, que ya había trabajado yo con un texto de ella antes. Entonces dije, bueno, tiene que ser algo interesante, por lo menos, ¿no? Entonces he trabajado adaptando novelas, he trabajado con textos pues muy aristotélicos, muy normales. También he trabajado con músicos, sin un texto, solamente como con partituras corporales, con palabras, pero esto es, Still Loading es un texto que ya te da mucho, o sea, como que pareciera que está muy abierto, pero en realidad te está enmarcando bastante. Y creo que, bueno, mi experiencia de trabajar con este texto es que no puedo trabajar, tal vez en otros procesos lo he hecho como, bueno, llego con muchas ideas, muchas hipótesis, se ponen en juego con los actores, pero esta vez me sentía como, bueno, sí, dicen que soy la directora, pero yo no soy nada sin mi equipo, yo no soy nada sin Paulina, sin Vania, sin Otto. Y para mí, que todas participamos de la misma manera, poniendo cosas, y solo un proceso así, yo creo que puede aguantar como un texto como este, solamente, porque si no, entonces se vuelve como un monólogo de la directora, ¿no? Y a mí lo que me fascinó de este proceso fue el trabajo con ellas. Y también, la verdad, me hubiera gustado que el proceso también de trabajo con la traducción y con la autora hubiera estado desde el inicio de estas 5 semanas. Hubiera sido completamente, no sé si completamente distinto, pero mucho más enriquecedor. Eso pienso. Pues primero diría que me quedé como con esta cosquilla de contestar la pregunta de la dramaturgia mexicana, porque yo, que soy un gran dramaturgo, no, pues más bien, a ver, no la voy a poder contestar, solo quiero intentar poner un poco el panorama que conozco, que últimamente he tenido la fortuna de estar en muchos procesos colectivos de escritura,
por becas o por etcétera, por la oportunidad de participar en algunas residencias y de convivir con muchos dramaturgos jóvenes que están justo en búsquedas de encontrar un lenguaje común de la dramaturgia mexicana contemporánea, y creo que lo que está sucediendo ahora será difícil definirlo porque me parece que ahora está todo muy disperso, estamos buscando por muchos lugares, pero sin duda estamos en una búsqueda estructural. Todo lo que he leído últimamente o lo que he podido ver de compañeros dramaturgos se parece en gran medida a esto, a estructuras que buscan romper lo clásico, no solo en la manera de narrar, sino en la manera de presentarlo visualmente en el texto, en la intención de integrar nuevas tecnologías, de hacer que el público interactúe con la obra y la modifique al momento del hecho escénico. Y en cuanto a temáticas, creo que igual estamos tal vez no tan recargados en el mito ahora, pero las circunstancias nos han enfocado mucho a hablar de problemáticas sociales contemporáneas de México, sobre violencias, sobre feminismos, sobre diversidades, y eso, encontrar distintas maneras de contar esto, ¿no? Que nos está tocando. Creo que en México, creo que estamos en un momento de replantearnos ciertas cosas de nuestra identidad. Se han estado cuestionando por cuestiones políticas y sociales quiénes somos y cómo elegimos y qué cosas elegimos para ser una mejor sociedad, y eso es lo que está plasmado en la dramaturgia que yo he tenido oportunidad, o con la que he tenido oportunidad de tener contacto últimamente, de la dramaturgia más joven, pues. Creo que eso podría ser un panorama. Y contando de mi experiencia al enfrentarme con este texto, justo una de mis más grandes retos fue encontrarme con el texto, con un texto, lo voy a definir así, complejo. Es un texto extenso, es un texto con muchas palabras, es un texto y que por lo tanto a mí me generó de pronto la sensación de estar dentro de un abismo, dentro de la ballena, que además es algo que agradezco mucho porque ya lo platicábamos el otro día. Sí, desde la primera lectura, lo que la dramaturga quería expresar y hacer sentir al público, lo sentimos todos quienes lo leímos. Este agobio por el cambio climático, este agobio por esta cantidad de información que no sabemos cómo manejar, este agobio por entender y ver cómo los sectores de la sociedad que hablan alrededor del tema del cambio climático, las catástrofes, dicen mucho y terminan por no decir absolutamente nada. Y todo eso está, me parece que muy intencional, en el texto. Y entonces eso era estar justo, repito, en el abismo, por donde se empieza. Creo que, o sea, yo me imaginaba en el proceso de escritura a la autora igual, pensando en cómo empiezo a escribir toda esta información, a vertirla, a darle orden. Y lo que hicimos con el equipo, que igual me gusta que coincidamos en ese gusto y en ese... en el placer de entender que el proceso fue bien rico por los equipos y gracias al trabajo de los equipos. Y mi trabajo como director fue eso, escuchar las sensaciones del equipo, abanderarnos de que eso era lo que quería decir la dramaturga desde el inicio, que eso que estábamos sintiendo era lo que teníamos que jugar en escena, explorar y traducir en acción, que fue un poco la premisa de este acercamiento. Y ya, creo que yo lo único que hice fue provocar respuestas a preguntas que nos iban surgiendo. Y si de pronto el equipo preguntaba, ¿esto qué quiere decir? Pues la respuesta era, no sé, entendamos desde la acción y vamos allá. Yo como director creo que eso es el proceso de dirigir, ¿no? O sea, no pararse desde una posición, además como medio patriarcal, de dar órdenes y de ponerse en un lugar de superioridad, sino acompañar, intimar, seducir
y provocar tanto en los actores como en los creativos respuestas a las preguntas que van surgiendo desde las primeras lecturas. Y así nos acercamos esta vez y pues sucedió lo que tenía que suceder. Sí, hubiera sido muy interesante, me uno, que este conversatorio hubiera existido antes. Muy buena sugerencia. Podríamos empezar con el conversatorio entonces la próxima vez. Y también hay otra capa de traducción que es justo la del equipo, o sea que también actores y actrices y creadores y creadoras estén también en esta parte también que es crear un personaje o que es activar aquello que habla escénicamente, ¿no? Cuando hacen preguntas generalizadas siempre me da mucho prurito hablar en general, entonces voy a hablar de mí. Creo, por quienes somos, que hay algo especial con el teatro mexicano y es que todas y todos y todes hacemos muchas cosas. O sea, no sé tú, César, pero nosotras tres somos actrices de profesión. Entonces somos actrices y actores de profesión, dramaturgas, productoras. Yo definitivamente no me meto. Diseño de vestuario, bla, 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 bla. Entonces hacemos varias cosas y tiene que ver con los sistemas de producción, me parece. O sea, no es algo que uno se plantee, o sea, yo nunca me planteé, por ejemplo, dirigir. Yo claramente iba a actuar y me pidieron dirigir y dirigí y me encantó. Es decir, aprendemos manejando, ¿no? Y ahí vamos descubriendo que también los sistemas de producción que hay específicamente en México, aprendes a hacer varias cosas. A mí me encanta hacer esas varias cosas, excepto producir, pero yo no sé yo no recuerdo el momento en el que me planteé hacer todas estas cosas, por ejemplo, ¿no? Y con respecto a la dramaturgia, sí hubo algo que para mí fue muy importante, la reflexión. Yo había estado en el Theaterwelt, creo que es la primera emisión, estuve en una obra como actriz de una obra austriaca de Franz Sobel, Queremos al Mesías ya, o La familia acelerada. Y recuerdo que también había muchos personajes. Y yo me pregunté, cuando nos entregaron el texto, a mí me tocó Días Estridentes, yo me pregunté si alguna vez yo me había sentado a pensar en cuántos personajes yo quería, por ejemplo. Creo que es algo que está en mí, y no hablo por mí, no sé si sea su experiencia al escribir. No es que piense en hacerlo para 3 personajes o 5 personajes o 4 personajes, pero hay algo en mí que ya está en mi sangre, que sabe que no voy a tener subsidio, punto. Subsidio, no hay dinero. Entonces, si bien no me siento y digo esto va a ser para tantos personajes, hay algo en mí que hace que sea para personajes, porque claro, cuando quieres escribir, o por lo menos como nosotros y nosotras y nosotras hacemos teatro, pues si bien el teatro se puede leer, no es literatura, es escénico, ¿no? O sea, el objetivo es que eso sea escénico. Entonces, en aras de que eso sea escénico, pues piensas en 3 personajes, 2 personajes, 4 personajes o un personaje.
Y eso para mí fue uno de las reflexiones que tendría con este encuentro, ¿no? Que me pareció justo que como, aunque uno no quiera, nuestros modelos de producción definen muchas cosas y definen incluso nuestros caminos creativos, ¿no? Y definen también como el nosotros que se crea escénicamente. Yo diría eso. Yo tengo una pregunta. ¿Puedo o no? Ah. Al principio en tu texto nos dices que los QR son específicamente, no, son más bien para tener referencias auditivas. A lo largo del texto, sin embargo, hay momentos en los que es importante